Muchas bendiciones, buenos días a todos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a continuar con la lectura de la Sagrada Escritura, el libro de Hebreos, empezando con la oración a, a María día a día. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Te bendeciré diariamente y alabaré tu nombre por siempre. Salmo 145, 1, 2. Reflexión. El nombre de María contiene en sí la brillantez de las virtudes, la dulzura refulgente de la modestia y el sacrificio que es placentero a Dios. Ella es la señal de hospitalidad y el centro de la santidad. San Francisco Javier. Oración. Oh María, deseo ser completamente devoto a tu santo nombre. Permíteme invocarlo con amor ardiente y alabanza infinita en ambos buenos y malos tiempos. Amén. Entonces pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañe, que se haga presente en estos momentos, que sea Él quien dirija estos instrumentos para llevar para llevar la buena nueva del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y que sea el que nos abra los corazoncitos y la mente para lograr discernir el camino verdadero, el camino a la salvación. Jesús mismo se llamó él camino, la verdad y la vida. Muy bien, seguimos entonces con Hebreos capítulo 9. Y dice, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de gloria que recubrían con su sombra el propiciatorio, mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, para que, para en la segunda parte pero en la segunda parte, perdón, entra una vez al año, y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esta manera, de esta manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y sólo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la Reforma. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Mire bien, escuche bien esto. Pero presentóse Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor
y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Aquí es una como confirmación de que nuestra iglesia está fundada por el mismo Cristo. Esta es la tienda mayor y más perfecta, que no fue fabricada por mano de hombre, no de este mundo, sino por Jesucristo. Y sigue el versículo 12. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para la remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida, pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo a todo el, el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre de la tienda, igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Hebreos capítulo 10. No contenido, no conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas,
no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca puede borrar pecado. El propio, él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello porque después de haber dicho, esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Jesús, para este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón a la plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar nuestra propia asamblea, como algunos acostumbran hacerlo, antes bien animándoos, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte, sin compasión, por la declaración de dos o tres testigos.
¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo como profana la sangre de la alianza que Él le santificó y ultrajó al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es tremendo caer en las manos de Dios vivo. Traed a la memoria los días pasados en que después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a ultrajes y tribulaciones, otras haciendo solidarios de los que así eran tratados, pues compartiste los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseías una riqueza mayor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza que lleva consigo una gran recompensa. Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero vosotros, pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para la salvación del alma. Hebreos capítulo 11. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella, aún muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte, y no se le halló porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, Noé advirtió por Dios de los que aún no se veía, de lo que aún no se veía, perdón, por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para él, y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara concibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía, por lo cual también de uno solo y ya castados nacieron hijos numerosos,
como las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viviéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria, pero si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien aspiran a un mejor, a una mejor, más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Por la fe Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó apoyado en la cabeza de su bastón. Por la fe, José, moribundo, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes respecto a sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, mas se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe atravesaron al mar Rojo como por una tierra seca, mientras que los egipcios, intentando lo mismo, fueron tragados. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron a sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones. Apedreados, torturados, aserrados, muertos en espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo,
oprimidos y maltratados, hombre de, hombres de los que era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y astros de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy, continuando el próximo día con el capítulo 12, perdón, del libro de los Hebreos, pidiendo, como siempre, la iluminación del Espíritu Santo, pidiendo que Él sea quien revele la verdad, que Él sea quien abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder alcanzar este camino que lleva a la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor